Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a leer Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ya la cita ya me la sé. Ahora ya no nos falta el texto. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios este tiempo de predicación. Gracias, Padre, gracias por que nos permites estar aquí alabando, bendiciendo tu nombre. Gracias por cada uno de los que han asistido. Pedimos, Señor, que tu palabra haga la obra en nuestras vidas, que seamos obedientes a tu palabra y que actuemos de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, úsame para hablar correctamente, úsame para poder ser bendición a los que están escuchando en este momento, o posiblemente en otro momento a través de las redes puedan escucharlo. Que tu Espíritu Santo sea quien use este tiempo para engrandecimiento y bendición de tu reino. Gracias por la iglesia y gracias, Señor, por los que están presentes y por los que no están presentes. También te damos gracias por ellos, pidiendo que nos cuides a todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Este pasaje nos habla de Pedro y de Juan, que están siendo perseguidos, y no solamente perseguidos, sino son encarcelados. Y son encarcelados por predicar de Cristo, por enseñar la palabra de Dios. En el versículo número 17 del capítulo 5 de Hechos, nos dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Si usted ve, está medio gracioso, ¿verdad? Medio
medio, ya no sabemos ni qué estamos hablando. Están en la cárcel, el ángel les dice, salgan pero prediquen. Predican y van y avisan a los sacerdotes, esos que están en la cárcel, están predicando. Pero a ver, vamos a ver los que están en la cárcel, pero ya no están en la cárcel porque están predicando. Y nuevamente los apresan. Pero ahora los apresan ya con miedo porque la gente los está escuchando. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Pues sí los llamaban, pero estaban encarcelados supuestamente. Aunque yo les digo, pero no estaban encarcelados. Entonces sí les habían mandado, pero si estaban en la cárcel, ¿cómo podrían predicar en este nombre? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Lo que quería darles es el contexto. Yo sé que el contexto es largo y sé que es mucha lectura lo que acabo de hacer. Pero lo que acabamos de leer, o lo que acabo de leer, y ustedes trataron de entender, yo creo, trataron de escuchar, es que los apóstoles predicaron de Cristo, los meten a la cárcel, un ángel los saca de la cárcel y les dice: sigan predicando, vayan a predicar al templo. Ellos predican en el templo. El sumo sacerdote creía que estaban en la cárcel, los manda a apresar nuevamente y les dice: ¿no les dije que ya no predicaran en este nombre? Y los apóstoles dijeron: ustedes tienen que pensar si les hacemos caso a ustedes o le hacemos caso a Dios. Estaban tan enojados que querían matarnos. Pero un hombre muy sabio, Gamaliel, que por cierto, porque a lo mejor usted está diciendo es Gamaliel, el maestro de Pablo, la verdad
no lo dice directamente, posiblemente sea este Gamaliel. ¿Se acuerdan que Pablo estudió a los pies de Gamaliel? Era un maestro, pero no nos dice exactamente que sea este Gamaliel, pero sí que era un maestro. Y este Gamaliel da un consejo diciendo: déjenlos libres, porque ya hubieron otros que predicaron y los dos murieron y se dispersó. Pero si estos son enviados por Dios, no vayan a ser hallados peleando contra Dios. Y quiero que pongamos atención, que nosotros que predicaban sus ideas, tampoco nos dice que predicaban, pero posiblemente predicaban un Dios falso, predicaban una teología incorrecta y murieron, y se acabó la rebelión religiosa, se acabó la enseñanza que había. Esta enseñanza se llama crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es que esta iglesia puede crecer? A veces nos preguntamos, bueno, no sé si se pregunta en mi persona, en lo personal, yo siempre pregunto: Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué la iglesia no crece? Algunos, queriéndonos ayudar, podemos decir: es que de lo bueno poco, ¿verdad? Podemos decir: de lo bueno poco, y como aquí es puro bueno, somos pocos. Amén. Amén. Amén, pero no, ¿verdad? Sí, por lo bueno, amén, pero por lo poco, pues no. A veces podemos pensar muchas cosas de por qué no crecemos. Algunos dirían: es que le falta batería, un buen grupo instrumental y que se oiga más ruido. Algunos pensarían: bueno, es que no es por ahí, es porque necesitamos cantar himnos, hermanos. Ya dejen de estar poniendo a esos cantantes, ¿verdad? A esos cantantes modernos, y debemos de cantar puros himnos para crecer. Algunos dijeron hasta gloria a Dios, pero como diría una niña: no, chiquita, no, chiquita. Bueno, sí y no. Muchas veces tenemos en nuestra mente ideas que la verdad son equivocadas. A lo mejor también puede decir: no crecemos porque el pastor es bien gritón cuando predica. Ustedes échenme la culpa. De más culpas me han hecho y no me ha pasado nada. La verdad es que podemos pensar: no crecemos, y pensar muchas cosas por qué no crecemos. Hoy yo quiero hablar de por qué sí crece la iglesia y no pensar de por qué no crece. Y la idea de esta predicación es que aprendamos qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Y va a ver que no se trata ni del predicador, ni del pastor, ni de la música, himnos o cantos. No se trata de nada de eso. Fíjese, porque los demás que se levantaron, murieron y se acabó, no creció ese ministerio. Pero podemos saber que el ministerio de Pedro y de Juan creció. Tanto ha crecido que usted y yo aquí estamos. Tanto creció que, mire, fue otro idioma, otra cultura, otras costumbres, otro país, y bastante lejos.
y la obra ha crecido. La iglesia universal ha crecido. Y vamos a ver por qué es que creció la iglesia. Dice el versículo 40, 5:40. Y convinieron con él, ¿quiénes? El sumo sacerdote y todos los que estaban siguiendo a los apóstoles, los que estaban en contra de la iglesia. ¿Convinieron con quién? Con Gamaliel. Gamaliel, el que da consejo. Le dice, convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de darle sus calentaditas, diríamos en nuestro tiempo, ¿sí? La verdad. O sea, les pegaron, los latigaron. Pero no se preocupen, no fueron 40, no podían llegar a 40. Tenían que ser máximo 39. O dice 40 menos 1. Porque 40 ya es fuera de la ley. Pero 39 estaban dentro de la ley. No dice cuánto, pero dice, después de azotarlos, los latigaron, hermanos. Eso fue lo que les hicieron. De azotarlos, les intimaron, les prohibieron, los amenazaron, como le quiere decir usted, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y después le dieron chance. O los pusieron en libertad. Dice, la primera enseñanza, ¿por qué la iglesia crece? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Dónde dice el nombre? Lo dice en el versículo 40, nombre de Jesús. El crecimiento de la iglesia, tiene que ver por el gozo del servicio que usted y yo estamos dando. Mire, nadie se quiere juntar con gente vinagrilla, enojona, amargada. No, nadie quiere estar con ellos. Al menos que usted sea un cristiano y sabe que necesita a Cristo, pues va con él. Pero nadie quiere estar con alguien que tiene en su vida puros problemas, puras angustias. Ya saben igual que ellos a veces. Ya a lo mejor a veces digo, oye, ¿y no tienes otra que contarme? ¿No ganas alguna vez? Fíjense lo que dice de los apóstoles. Ellos fueron o estuvieron gozosos de haber sido azotados, latigados por causa del nombre. Mire, a veces los cristianos ni al culto venimos con gozo. De veras, a veces venimos más a fuerzas que de ganas. A veces venimos a la iglesia. Si no voy, el pastor me va a hablar seguramente. Ya me va a hablar el pastor. Mejor voy, porque si no, ya no sé qué mentira voy a echar. Bueno, pasa de Victoria para allá. Aquí no. Yo sé que aquí no. Cuando usted y yo sirvamos a Dios con gozo verdadero, hermanos, venimos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores.
señores, aunque no sean los himnos que a usted le gustan. Pero viene a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo debe de hacerlo? O aunque no sean los cantos modernos que a usted le gustan, o que a mí me gustan. Deje de descubrirme yo en algo. En lo personal, me gustan más los himnos. En lo personal. Pero yo no alabo a Dios ni por los himnos ni por los cantos. Y qué triste es su vida si usted alaba a Dios solamente por unas letras o otras letras. Que nuestro gozo sea porque alguien puso una bonita rima, unas bonitas palabras, unas palabras correctas. Es triste eso. Ya en vez de cristianos nos iríamos himnólogos. El crecimiento de la iglesia está en el gozo del servicio a Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces cuando hablamos de ofrenda y de diezmo, a veces digo, bueno, sí tengo gozo, aunque sean los cantos, hermano, me aguanto. Pero se está gozando en ofrendar. Se goza en diezmar. Se goza en limpiar las sillas, en limpiar el templo. Se goza en recibir a la persona. Porque el gozo de los apóstoles es haber sufrido, padecido por el nombre de Cristo. Mire, los pastores de hoy pedimos gozo para alabar a Dios, para que venga a la iglesia. Nos quedamos cortos, yo creo. Porque el crecimiento de la iglesia sí es gozo, pero no solamente en donde puede estar con un aire acondicionado en espíritu para que no me dé tanto calor. O que estoy sentado debajo de una sombrita con una silla cómoda. Ahorita la hermana Norma estaba jugando con nosotros. Se para, se sienta, mejor no, párese y se quede parado. Ella lo estaba haciendo para enriquecer la predicación. No creo que se equivocó. Tendríamos gozo si estuviéramos parados, alabando a Dios y no sentarnos. A veces en la iglesia nos quejamos, ay hermano, ¿por qué nos para tanto? Ya siéntenos, no sea tan religioso. Y se va el gozo. Discúlpeme, pero se va el gozo por tonterías. El crecimiento de la iglesia será en el gozo del Señor. Pero el gozo del Señor en cualquier circunstancia de vida. Los apóstoles tenían gozo en el Señor por haber padecido por el nombre. Es que a veces dijéramos los cristianos, hermano, por favor, se lo suplico que me deje limpiar el templo. Sería con gozo, ¿no? A veces, ay, me toca el templo. A mí no, yo ya hice otra cosa. ¿Usted cree que eso da testimonio? ¿Usted cree que eso está diciendo gozo de nuestra parte? ¿Usted cree que nuestra mente está viviendo
con gozo en la obra de Dios. Hay muchos que a veces queremos servirle a Dios, pero por conveniencia. Y sí conviene servir a Dios, pero por gozo, no por conveniencia. Porque por conveniencia es religiosidad y ni siquiera es fe en Cristo, es comodidad para ti o para que tú estés bien. Sí, sí conviene servir a Cristo, porque Él paga bien. Pero cuando lo haces por conveniencia, te alejas del gozo. A veces decimos, Señor, te voy a ofrendar, pero que por favor me lo multiplique, si no, no te doy. Me gusta mucho cuando el pueblo de Israel está construyendo el templo de Dios. Mire, dieron con tanto gozo que el rey tuvo que decir, dejen de dar, ya fue mucho. A veces en la iglesia, hermano, vamos a cooperar para esto. Hay que orar de rodillas, Señor, tócale su corazón, para que de perdido la mitad. El crecimiento de la iglesia se da por una actitud de gozo. Segundo, dice, y todos los días. Eso es constancia. Y todos los días. Nosotros venimos a la iglesia ¿cada cuándo? Cada domingo. Si bien nos va. Porque hay que me han dicho, hermano, yo voy a ir un domingo sí y un domingo no. Un domingo sí y un domingo no. Luego me lo hacen un domingo sí, 2 domingos no. Y el que viene tal vez. Vamos a hablar de nosotros. En realidad, si nos contamos, debemos de ser, como iglesia, más de 30. Y muchas veces no somos ni la mitad, o cuando mucho la mitad. El crecimiento de la iglesia debe ser constante, con una constancia. Si usted participa en la iglesia, cuando usted quiere, usted no está colaborando en el crecimiento de la iglesia. La Biblia es clara. Un pueblo dividido no va a prevalecer. Un pueblo unido prevalece para siempre. ¿Y por qué no crecemos? Somos inconstantes. Estoy hablando de lo más sencillo. Asistencia. Pero dice ellos que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Todos los días. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿cada cuándo presenta a Cristo como Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores? O bueno, le voy a preguntar, ¿se acuerda cuándo fue la última vez que le dijo a una persona, necesitas aceptar a Cristo? ¿Sí se acuerda? Pues le felicito porque a lo mejor hay muchos que digan, no, señor, no hermano, pero yo vengo a la iglesia. La iglesia necesita una constancia. Mire, si usted quiere terminar una carrera, tiene que ser constante en el estudio. Ninguna escuela
te va a agradar haciendo lo que a ti te da la gana. O cuando tú quieras. Ningún trabajo te va a recibir que vayas cuando tú te sientas espiritual. Bueno, trabajador. ¿A poco no vas a recibir un trabajo? No. Ya llega el chiquito mejor, dale chance a otro. El crecimiento de la iglesia se da por la constancia de cada uno de sus hijos. Y déjeme decirle, usted y yo somos, cada uno de nosotros somos responsables del crecimiento de la iglesia. Y necesitamos constancia. Mire, un carbón solo se apaga. Y como yo les digo, muchos carbones juntos hacen una carne asada que satisface a muchos. Un miembro solo de una iglesia corre el riesgo de apagarse. Pero cuando hay constancia y todos estamos juntos, la obra se engrandece. Necesitamos constancia. Necesitamos como iglesias ser constantes. Los apóstoles dicen todos los días. ¿Cuánto leyó la Biblia en esta semana? ¿Cuántos días? ¿Cuánto oró en esta semana? ¿Cuánto predicó en esta semana? Todos los días. Mucha gente dice, no, yo no sé por qué no crecemos. Yo siempre les digo, me gusta decírselo, pues por su culpa. Sí, les digo, pues por su culpa. Viene cuando le da la gana. Eso sí, no tengo un problema porque, pastor, ore por mí. Sí, lloro por usted, de veras, lloro por ustedes. Pero para que crezca la iglesia necesitamos ser constantes. Eso es lo que da el crecimiento de la iglesia. ¿Estoy hablando de himnos? No. ¿Hablo de cantos? No. Hablo de cada uno de nosotros. Constancia. Y no lo hablo yo, lo habla la Biblia. Pero no solamente constancia, sino, dice, todos los días, en el templo y por las casas. El crecimiento de la iglesia será compartir a Cristo en donde vamos. Ayer estaba enseñando en hermenéutica una alegoría, ¿verdad? Cuando dice Jesús, cuando dice nuestro Señor que nosotros somos la luz del mundo. Y le decía, no se crea la CFE, sino habla de una verdad espiritual. Nosotros debemos de ser quien guía al mundo, quien dirige al mundo para que vaya al lugar correcto. Porque no, yo no soy un foco, ¿verdad? Algunos parecemos, pero no somos focos. Está enseñando que nosotros debemos demostrarle al mundo la dirección correcta para que no tropiece, para que no se caiga, para que no se pierda. Y la Biblia nos dice
en el templo y por las casas. El crecimiento de la iglesia se da que compartamos a Cristo donde usted y yo vayamos. Donde usted y yo estemos. Yo siempre les digo, hermano, la gente no debe de preguntarnos si somos cristianos. No debe preguntarnos, porque la gente debe estar segura que nosotros somos cristianos. Ellos no deben de tener duda. Ellos deben decir, Él es cristiano. Ellos nos deben de preguntar, ¿en dónde te congregas? Ellos nos deben de preguntar, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes dar de lo que tú tienes? Porque el crecimiento de la iglesia se da por compartir su nombre, por compartir de Él, en donde quiera que estemos. Dice que ellos compartían a Cristo en el templo, donde los agarraron y los llevaban a la cárcel, pero también por las casas, donde ellos llegaban, porque usted sabe que los apóstoles, los discípulos, llegaban a casas y ellos en todas partes compartían de Cristo. Si se trata de como iglesia unirnos, pero no solamente dentro de un lugar, dentro de un tiempo, sino donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, en el templo y por todas las casas. Y por último dice, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo le puse empeño. No cesaba. A veces hay personas que se enojan con nosotros porque les predicamos de Cristo. Algunos nos han dicho, oyes, ¿y no te sabes otra plática? No sé si ustedes me han dicho, ¿y no sabes platicar de otra cosa? A lo mejor tenemos que ser sinceros y decirle, sí sé platicar de otras cosas, pero nada más interesante que esto. Fíjense cómo dice, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay gente que es muy difícil. Hay gente que le hemos predicado mucho y no ha querido escuchar de Dios. O cuando menos eso parece que no está escuchando de Dios. Pero usted y yo necesitamos tener empeño, no cesar. Me gusta mucho una anécdota del pastor Gilberto Gutiérrez. Dice que él le predicaba a un hijo de una hermana de la iglesia. No me acuerdo del nombre exactamente o cómo le decía. Y la hermana siempre pedía, por favor, ore por mi hijo, háblele a mi hijo. El muchacho estaba medio descompuesto, medio desordenado, le gustaba andar en la calle, etcétera, etcétera. Y dice, yo le predicaba de Cristo, cada que me lo encontraba, yo le predicaba de Cristo. En un tiempo, o en una ocasión, este muchacho cayó al hospital, o no muy bien cortado, ¿verdad? Cayó al hospital y dice el pastor Gilberto, yo fui a visitarlo. Y la verdad, pues yo iba medio molesto, medio enojado,
Y cuando llegué lo vi, y la verdad sí andaba molesto, enojado, y le quise hablar, y este joven pues no me contestó correctamente. Dice, tanto que me enojo, que me molesto, y que le digo, ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a predicar de Cristo. Si quieres, casi vete al infierno. No le dijo esas palabras, estoy tratando de acordarme lo que dice. Y que me salgo a la puerta. Y de repente que me habla este hombre. Al pastor Gilberto le dicen paz. Que este joven le dijo, paz. Y me volteé, dice, me volteé enojado. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Y este joven me dijo, no se desanime. No se desanime. A veces entra el desánimo. Yo les he dicho a ustedes, ya no sé qué hierbita hervirles. Pero Dios me dice, no ceses de predicar mi nombre. A veces usted tiene gente conocida así. No se desanime. No cese de predicar de Cristo. A veces con nosotros mismos, no nos desanimemos con nosotros mismos. No cesemos de buscar a Cristo. Esa es la forma del crecimiento de la iglesia. Yo le voy a decir, ¿a poco usted fue bien facilito para entregarse a Dios? No, medio sentido, medio enojón. Sí, todos tenemos nuestras cositas. El crecimiento de la iglesia se da en nuestro empeño por la obra de Dios. A mí me da mucho gusto que venga Aarón a la iglesia. Se murió su papá, me habló para que yo estuviera predicando. ¿Sabe cuántos años he perseguido a Aarón yo? ¿Cuántas veces he estado con él compartiéndole, aprovechando que no está, compartiéndole la palabra de Dios? A lo mejor no 15, pero sí 11 o 12 años he estado atrás de él. Pero la iglesia no queremos entenderlo. Hay quienes nos van a decir, vete con tu iglesita, yo nunca voy a estar contigo y ni comparto contigo. Usted no cese de predicar a Cristo. Cristo tumba rocas, montañas. No tumbará a alguien que mida 1,50, 1,60. A veces son los más difíciles, más chiquitos, más difíciles. No cesemos de predicar a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Sí, hay gente difícil a nuestro alrededor. No podemos pensar, este no entiende ni que le haga el cerebro. No cese de predicar a Jesucristo. Eso es lo que da el crecimiento de la iglesia. Así como usted no es fácil, las demás personas tampoco es fácil. O peor, dirían por ahí peor. Pero no cese. Los discípulos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. ¿Se fijan cómo da el crecimiento de la iglesia? Tiene que ver con las actividades del culto. Nos puede ayudar para dar testimonio, sí. Pero se trata de su trabajo y mi trabajo. Se trata de su vida en Cristo y de mi vida en Cristo.
Los apóstoles se gozaban por servir su nombre. Los apóstoles eran constantes. Todos los días. No pedían vacaciones de Estado. Todos los días. Y si iban a Estado, yo creo que predicaban allá. Tercero, iban en el templo y por las casas. Lo compartían a donde ellos iban. Y por último, el crecimiento de la iglesia. Predicaban con empeño. No cesaba. Y como le digo, podríamos decirlo, un filisteo inconverso a un pastor. No se desanime. Sígale. Un día le escucharé. Eso le dijeron al pastor Ricardo. Por lo pronto yo no me desanimo. Les voy a poner más de apuntes. Pero Dios, en su gracia y con su servicio y mi servicio, bendecirá su obra, crecerá su iglesia. Tengamos gozo, seamos constantes. Entiendo que a veces se falte, pero que no se falte porque que le dieron ganas o no le dieron ganas de venir. Predique a Cristo, que usted sea una Biblia caminante y predique con empeño, no cesando de predicar a Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tú nos muestras, tú nos das dirección para que tu obra sea bendecida, que tu obra crezca. Por favor, ayúdanos a que entendamos tu enseñanza, tu dirección, y a que seamos obedientes a tu palabra. Por favor, Señor, bendice esta iglesia, bendice nuestras vidas y muévenos para honrarte y glorificarte. Sabemos que hay muchos seres queridos que necesitan de ti y nosotros somos los escogidos para traerlos a tus pies. Yo quiero invitarle ahora, si usted tiene una persona o varias personas que usted quiere que vengan a los pies de Cristo, que usted sabe que necesitan a Cristo, que hoy le diga al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame para que tu obra crezca y yo sea usado para el engrandecimiento de tu reino. Ahí, dígale, Señor, tú sabes a quien tengo en mi corazón, a quien pongo hoy delante de ti. Ayúdame para ser usado para el crecimiento de tu reino y para que yo sea usado para traerlos a tus pies. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces las intenciones de nuestros pensamientos. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos conocidos, seres queridos que necesitan de ti. Por favor, úsanos. Úsanos para que tu reino sea engrandecido, trayéndonos a tus pies. Tú los encuentras, Señor. Pero ayúdanos a que nosotros podamos ser usados como estos apóstoles para el engrandecimiento de tu reino. Tú has escuchado y conoces
cada uno de los nombres que tenemos nosotros en nuestras mentes. Y hoy los traemos delante de ti, pidiendo, Señor, que les hables a sus vidas y a sus corazones. En Cristo Jesús.